A reading from the Acts of the Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Apostles and En aquellos días los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión les reprocharon: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Peter began and Pedro explained it entonces se puso a exponerles los hechos por su I orden. was at prayer in the city, Estaba llorando en la ciudad de Jaffa cuando tuve un éxtasis, una visión, something resembling algo que bajaba una especie de toldo grande, cogido de los 4 picos, que se descolgaba del cielo hasta donde yo estaba. I observed Miré dentro y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y pájaros. Luego oí una voz que me decía: anda, Pedro, mata y come. heard a voice say, Yo respondí: Peter, slaughter. ni pensarlo, Señor. But I said, Jamás ha entrado en mi boca because nothing nada profano has ever o impuro. La voz del cielo habló de nuevo: answered. What God lo que Dios ha declarado puro, you are not to no lo llames tú profano. This happened Esto se repitió 3 veces, y de un tirón lo subieron todo al cielo. just then 3 men En aquel preciso momento se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. discriminating. El Espíritu me dijo These que me fuera con ellos sin más. and we Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. how he had seen Él nos contó que había visto en su casa al ángel que le decía: manda recado a Jaffa e invita a Simón Pedro a que venga. who will speak words Lo que te diga te traerá la salvación a ti y a tu familia. as I began to En speak. cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Word of the Lord. Me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan John baptized with bautizó con agua, but you will be pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. If then God gave them the same gift Pues si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, to be able to ¿quién era yo para oponerme a Dios? when they heard this Con esto se calmaron objecting y alabaron a Dios glorified God saying, diciendo: God has then también a los gentiles repentance. les ha otorgado la conversión que lleva a la vida. Verbum Domini. Athirst is my soul. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios As vivo. the hind longs Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. athirst is my Tienes sed de Dios, del Dios vivo. God. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Send forth your light. Envía tu luz y tu verdad, They shall lead me que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Then will I go in. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Then will I give Que te den gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. I am the good shepherd. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. I know my sheep. Conozco mis ovejas y ellas me conocen. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. A reading
reading from the Holy Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesus said, I En aquel tiempo dijo Jesús, good shepherd. yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. A hired man El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. runs away, Y el lobo hace estrago scatters them. y las dispersa. This is because Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. concern for the sheep. Yo I soy am the good shepherd, el buen pastor, and I know mine. que conozco a las mías y las mías me conocen. Just as the Father Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, laid down my yo life doy mi vida por las ovejas. I have other sheep, Tengo además otras ovejas que no son de este redil. so I must lead. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. And there will be Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. This is why the Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. no one takes it, Nadie me la quita, sino I lay it down. que yo la entrego libremente. I have power to Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. command. Este mandato he recibido de mi Padre. The gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Our blessed Lord wants, Nuestro Santísimo Señor quiere que sepamos quién es. and he goes to the greatest Y extent Él va a los extremos más grandes para and to reveal comunicarnos exactly who he is. y revelarlos justamente quién es. Dios Face to us. ha revelado su faz a nosotros en la persona de Jesús de Nazaret. God has revealed everything Dios he desires ha revelado todo lo que desea que sepamos acerca de sí mismo in our blessed Lord, en nuestro Santísimo Señor, Jesus Christ, en la faz de Jesucristo, in the life, en la vida, in his teachings, en sus enseñanzas, ministry, en su ministerio público, in his passion, death. en su pasión, muerte y resurrección. He reveals to us all that is Revela a nosotros todo lo que es necesario para la salvación Jesus Christ. en Jesucristo. In St. John's Gospel, En there el Evangelio según San Juan hay 7 afirmaciones que comienzan diciendo, yo soy, cuando Jesús se declara a sí mismo Señor y Mesías. in those I am statements, En esas afirmaciones escuchamos la semana pasada la primera de ellas, yo soy el pan de vida, San Juan capítulo 6, where Jesus reveals cuando himself Jesús se revela a sí mismo the como sustenance that will el alimento give nourishment que ha de for soul. nutrir las almas. I am the light of the world, Yo soy la luz del mundo, chapter 8. San Juan capítulo 8. I am the gate for the sheep, Yo soy la puerta para las ovejas, San Juan capítulo 10, read yesterday. que leímos ayer Mass. en la misa dominical. Yo soy el buen pastor, Which is, yesterday was Good que Shepherd. ayer fue Domingo de Buen Pastor, que ha continuado hasta hoy en la lectura. San Juan capítulo 10, versículo 11. I am the resurrection and Yo soy la resurrección y la vida, San Juan capítulo 11. Yo soy el camino, la verdad y la vida, John chapter 14. San Juan capítulo 14, versículo 6. I am the Y truth. yo soy la vid verdadera, San Juan capítulo 15. Again, these I am statements Nuevamente, estas afirmaciones en donde Jesús dice yo soy, identity Jesús revela su identidad, su majestuosidad, as su identidad como el ungido, el Mesías, whom God has sent to a quien redeem Dios envió a redimir al mundo, save the world. a salvar al mundo. Figure and identity La figura y la identidad del pastor hubiera sido muy conocida Israel. para Israel had many la gente de Israel. Israel tenía muchos pastores. king was a shepherd El rey más grande de Israel fue pastor antes de ser escogido y ungido como rey. throughout the Psalms. Y a lo largo de los salmos y en la enseñanza de los profetas, Of a
shepherd, La imagen del pastor es common language, muy conocida, es lenguaje común. very familiar when La gente hubiera of himself as entendido muy bien cuando la gente escuchaba que Jesús se refería a sí mismo como el buen pastor. Este lenguaje hubiera resonado en sus mentes y corazones. seeing Hubiera estado muy acostumbrado a ver pastores en su época. El Salmo 23 verse that comes to mind. es el primero que se nos ocurre. El Señor es mi pastor, no, nada me faltará. Verdes son las praderas donde me da descanso. Near restful waters he leads me Junto a manantiales me guía para renovar mi espíritu cansado. along the right Me guía por el camino correcto, his name. es fiel a su nombre. Si Valley of darkness, camino por cañadas oscuras, I fear, nada he de temer, for you are at my side. pues tú estás a mi lado. You are there with your Tú estás ahí staff. con tu vara y tu callado. With these you give me comfort. Con estos me das consuelo. Prepared a banquet for me Has preparado un paquete para mí my head frente a mis enemigos. Ungirás mi cabeza flowing. con aceite, mi copia está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. I think every Christian knows those Creo que cada cristiano conoce esas palabras. En cierto sentido, de memoria, hemos escuchado esas palabras nuestras vidas enteras. God is my shepherd. Dios es mi pastor. Is my El shepherd. Señor es mi pastor. After Jesus states, I am Después de que Jesús dice, yo soy el buen pastor, he states what a Él good shepherd does. dice lo que un buen pastor hace. Good shepherd lays Un buen pastor da su vida for the sheep. por las ovejas. And the Lord goes into detail, El Señor entra en detalle, en explicación, the opposite of a good shepherd. lo que es lo opuesto de un buen pastor. A hired Y man, dice, un asalariado not a shepherd, que no es pastor, cuyas ovejas no son propias, coming and leaves the ve al lobo venir away, y deja las ovejas y sale huyendo. catches and scatters them. Y el lobo las atrapa y las dispersa. Y él dice, esto es porque él trabaja a cambio de un salario y no tiene preocupación por las ovejas. In this situation, Jesus speaks En esta situación Jesús habla de un hombre que meramente está cuidando las ovejas benefit. para su propio beneficio. The man's life is not full. La vida del hombre no está plenamente invertida en sus ovejas. When he sees danger coming to him Cuando ve peligro acercarse and other things, he a las ovejas, sale huyendo, does not stay with his sheep, no permanece con sus ovejas, his flock no permanece con su rebaño. of hired servant. Nuevamente, este tipo de asalariado es egoísta, There is no concern solo se preocupa por sí mismo, no se preocupa de salvar las ovejas. a dirty sheep Nunca on his back. pondría una oveja sucia sobre su espalda para traerla de vuelta a la seguridad. But Jesus, the good, Pero Jesús, el buen pastor, has a particular tiene vested personal interest un interés particular, personal, en sus ovejas, en ustedes y en mí. The gospel says, I am El Evangelio dice, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. just as the Father knows me. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, Lay down my yo doy mi vida por las ovejas. These words Esas palabras, meditating upon. vale la pena meditar acerca de ellas. I know mine. Yo conozco a mis ovejas. Jesus knows me. Jesús me conoce, He knows me. me conoce And he knows you. y los conoce a ustedes. A vested personal interest are Tiene un interés personal in us. en nosotros, Collectively, de forma colectiva, and also como un cuerpo, y también de manera personal. the Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. Stray, he picks me up. Cada vez que me desvío, me pone sobre sus hombros y me carga de vuelta a la seguridad del rebaño. Jesus also says, Jesús también dice, mine know. y mis ovejas me conocen a mí. So he says,
Así que Él dice, Mine, yo conozco a mis ovejas and mine y ellas know me. me conocen a mí. O sea, We as a body nosotros como cuerpo and I y as an nosotros individual como individuos know the voice of the shepherd. conocemos la voz del pastor. And this presupposes that Y esto presupone que hemos estado escuchando, que escuchamos, I listen que yo escucho to the voice of the good shepherd, a la voz del buen pastor, to the voice of Christ speaking. a la voz de Cristo cuando habla. Do we listen to the voice of the Escuchamos la voz del buen pastor, quien continuamente nos llama. Pasamos tiempo con Él en oración. How much time do I spend on a ¿Cuánto tiempo paso a diario prayer? en oración? Yes, you heard that correctly. Sí, daily. han escuchado eso correctamente, a diario. These days to Ha spend sido mucho más fácil en estos días, daily time espero, in prayer, pasar tiempo a diario en oración, substantive time in prayer. tiempo de calidad If we con are Dios. not in tune with the Si no estamos, Jesus Christ, si no somos afines al buen pastor Jesucristo, lentamente empezaremos a seguir and the idols, pastores falsos en los ídolos de la cultura, the idols of the world. los ídolos del mundo. Venerable Fulton J. Sheen, El venerable Fulton priests, Sheen recomendaba a los sacerdotes, aquellos que tienen el deber y la obligación de pastorear el rebaño, practice la of práctica diaria de una hora santa, our blessed Lord. una hora santa eucarística ante el Señor, Spending time in quiet pasando tiempo en silencio y en adoración with the good shepherd, who is con el buen pastor, quien for us who are es el único camino para nosotros, shepherds, that is que somos pastores con P minúscula. capital Jesús es pastor con P mayúscula. listening to his voice. Those who Escuchamos su voz, aquellos de nosotros que somos pastores con P minúscula, listen to him in silence escucharlo en silencio, and adoring his Eucharistic adorando su presencia eucarística entre nosotros. duty and our Y es nuestro deber y nuestra obligación como pastores, of Jesus Christ, como sacerdotes de bring the Jesucristo, needs of the faithful, llevar las necesidades de los fieles, de su rebaño, our sheep, nuestras ovejas, to the fresh and verdant pastures a las praderas verdes full waters. y las That is Jesus Christ, aguas de descanso, o sea, Jesucristo, to the heart of Christ. al corazón de Cristo. Archbishop Fulton J. El Sheen arzobispo Fulton J. Sheen used to recommend meditating, solía recomendar meditar acerca de la palabra de Dios, meditating upon, meditar acerca de la enseñanza y prédica de Jesucristo, meditating upon his miracles, meditar acerca de sus milagros, upon his example, sus ejemplos, upon how he would treat people, sobre cómo él trataba a la gente, especially how en people especial la forma en que la gente caught in sin. que estaba en el pecado, sorprendida en el pecado, sorprendida en el escándalo, la forma en que Jesús los trataba, With love, con amor, kindness, with con compassion, bondad, con compasión, out of the darkness. sacándolos de la oscuridad y hacia la luz. Fulton Sheen would also Fulton Sheen recommend también always recomendaba having a good siempre commentary around during tener un buen comentario prayer. And our prayer, acerca de la oración, nuestra oración. a commentary that just Y came les out, recomiendo un comentario que acaba de salir, acaba de ser republicado, Better Part, llamado by Father John La Barton mejor parte, por el padre John Bartonuk, Press, and it's in publicado por Sofía Press. Vienen 4 volúmenes, no size of this. se asusten por el tamaño, It's the gospel, pero Matthew, se Mark, trata Luke, and de los John, evangelios, Mateo, Lucas, the whole thing, or either just buy them individually. Juan y Santiago, y pueden comprarlos individualmente o pueden comprarlos todos juntos. Y vale la pena meditar Commentary that explains acerca de un buen comentario que explica la palabra de Dios, que explica la enseñanza de Cristo to us a todos nosotros de forma mejor, para que podamos abrir los evangelios y luego podamos entenderlos. and these particular Y estos commentaries. comentarios en particular It's interesting because they es meditate interesante porque meditan acerca de Lord in 4 ways. Cristo el Christ Señor, Lord,
Christ the teacher, 4 formas: Cristo Maestro, Cristo Señor, Cristo Amigo y Cristo en mi vida. so it's meant to personalize Así que el propósito es personalizar las Escrituras, context of the scripture. el contexto de las Escrituras. Cristo el Señor In each en passage, cada pasaje. today Por ejemplo, el día de hoy meditated upon meditamos acerca John chapter de San Juan capítulo 10, versículos 11 al 18, and what that means y as lo que significa como Cristo Señor, Cristo Maestro, Cristo Amigo y Cristo in my life. en mi vida. And many of you may be wondering during Puede que muchos de ustedes se pregunten durante este tiempo de distanciamiento social, ¿cómo pasar este tiempo? Primero que nada, no se distancien de Cristo. never Nunca, distance ourselves from the nunca nos distanciamos del buen pastor. places now Y en algunos lugares ahora puede que no tengan el privilegio de orar ante el Santísimo Sacramento en una iglesia que puede estar cerrada. chapel open here. Nosotros hemos dejado nuestra capilla abierta aquí desde el principio de la pandemia. Ended adoration Incluso hemos extendido la adoración. on the weekends again, Empezamos la adoración los fines de semana otra vez, during the sábados y domingos, people coming durante in el día. for prayer, Tenemos personas que vienen aquí para rezar, prayer with our para Lord. oración privada o con el Señor. Again, as obedient sheep, Nuevamente, como ovejas obedientes del buen pastor, el Señor Jesús, cling to him tenemos que estar cerca de Él one and perfect shepherd. como nuestro Wanted to share with único y perfecto pastor. Deseo compartir con ustedes solamente una on breve, today's gospel. una breve parte de este comentario sobre el Evangelio de hoy. Él dice, cuando un cordero está particularmente inquieta o repeatedly putting itself in danger, atrevida, poniéndose en peligro repetidamente, will sometimes un pastor a veces, a propósito, one of its legs. le rompe una de las piernas, He then puts the lamb Luego, around the neck, pone la oveja alrededor de su cuello hasta que la pierna queda sanada. Y para ese momento el pequeño corderito está tan apegado al pastor and it never again strays far nunca from its master's se protection. aleja nuevamente de la protección y guía de su amo. You may Ustedes think pensarán that sounds que pretty eso suena harsh. bastante duro. Send me any letters No me manden saying that cartas I'm diciendo harsh. que yo soy duro. That's really, if you read any good commentaries, Si leen buenos comentarios bíblicos, common practice. eso era una práctica común. If a sheep would Si una oveja stray, that se shepherd solía cared so much descarriar, about you, ultimately, esa oveja le importaba tanto al pastor, a ustedes, al final, que haría cualquier cosa back into para traerlos de vuelta a la pradera. No estoy recomendando priests, bishops, que los great sacerdotes o obispos le rompan las piernas o los brazos de sus ovejas y los carguen. No, these are no estoy haciendo eso. Se trata de animales not, and I'm not cruel y to no animals, soy cruel a los animales, so don't para nada. Así que that no me acusen de eso, type of language. de ese tipo de lenguaje. David wrote El rey David Psalms and many escribió trials los after many trials and salmos después de tribulations muchas in his tribulaciones en su vida. life. He certainly wasn't a perfect model. Por seguro no fue un modelo perfecto, pero el Salmo 23 expresa lo que él encontró cuando acudió al Señor, cuando acudió al Señor en su imperfección. Especialmente, el Salmo 23 puede ser mirado como la clave para entender las profundidades de Dios. ¿Quién es Jesucristo para ustedes y para mí? El Señor es mi pastor personal. Nuevamente, el rey David sabía por experiencia las responsabilidades y dificultades de ser pastor. Being a shepherd wasn't a glamorous Ser job. pastor no era un It was dirty, trabajo glamoroso, era it sucio, was smelly and laborious. olía mal, A shepherd era didn't trabajo duro. rest. Un pastor no Even at night, tenía mucho descanso, incluso de noche. always Siempre had to be attentive and tenía que estar watchful atento, for his sheep. vigilante de sus ovejas. Why? Because ¿Por qué? sheep aren't too Porque las smart. ovejas no son muy We inteligentes. aren't too smart Nosotros no somos muy inteligentes without the voice of the shepherd. sin la voz del We need him pastor. guiding us. We need Necesitamos him al pastor para que nos guíe, para que nos watch cuide, over us.
para que nos vigile. This is why in Luke chapter Por 15, eso en San Lucas capítulo 15 leemos what happens to the one lo sheep que pasa that con goes away? la oveja que The se shepherd pierde. leaves the 99 El pastor deja las 99 and goes y after va en búsqueda de una oveja, has lost its way. la que se ha perdido. That is the personal love. Ese es el amor personal de nuestro pastor para ustedes y para mí. El Salmo 42 de la misa de hoy expresa el anhelo del alma de As Dios. the hind longs for running waters, so my soul longs for you, O my God. Athirst is my soul for the living God. When shall I go Así- and behold the face of God? Como la gacela anhela las aguas, A yo hind anhelo is a tus female corrientes, Señor. A young female deer La sierva anhela would be la corriente de agua. so when we hear the words Así escuchamos pues las palabras, así como la sierva anhela corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. enter and behold the face of ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? face of God has been revealed to us in El Jesus. rostro de Dios nos ha sido revelado en Jesucristo. There is no need to search No hay necesidad de any buscar other shepherd ningún otro pastor, for any other face. ninguna otra No faz. need to listen to No hay any necesidad de other escuchar a ninguna otra but voz, the voice of the good sino shepherd. la voz del buen The pastor. good shepherd knows his Un sheep, pastor conoce a sus ovejas, that is all people, o sea, in the todas las Acts. personas. It's not Así just the escuchamos chosen en los people Hechos of de los Israel. Apóstoles, no solamente el pueblo elegido de Israel, sino también los He came gentiles. to gather all the Él people. vino a congregar a todos los pueblos. Él conoce su rebaño mejor que los padres conocen a sus hijos. Our Lord and good shepherd knows you, Nuestro and Señor y buen pastor los conoce y me conoce a mí. and he is not afraid to stoop down Y no to our teme level to bajar get a nuestro dirty nivel, in order ensuciarse, to bring us into para his fresh, llevarnos verdant pastures. a sus verdes praderas. Ask the Lord for a great Pídale al Señor witness mayor atención a su voz in these days, en estos días, that you may recognize the voice que of the reconozcan good shepherd, la voz del buen that he pastor, may lead you home que Él los guíe a closer casa, to his homeland. más cerca Even here a su on reino. earth we can Incluso aquí experience sobre that la tierra podemos sentir esto, glimmer of una heaven. prefiguración, un Pray vistazo for del us that cielo. may Pidan eso en oración, que the voice of the good escuchemos la voz del buen pastor y seamos dóciles, teachable o sea, and attentive to que his captemos sus voice, enseñanzas y que escuchemos his su voz, tune, to his su melody. llamado,